Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a nombre de nuestra organización de Foro Salud por la invitación a este primer Congreso Internacional del Colegio de Obstetras del Perú, al doctor Joel Mota. Nuestro saludo a nuestra compañera Rocío Gutiérrez, representante de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional de Salud, y al doctor Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica Peruana. Permítanos comentarles, para aquellos que no nos conocen, que nosotros somos una organización, un movimiento social que desde hace 12 años agrupamos a todos los interesados en lograr un sistema de salud que permita que los peruanos y peruanas tengamos el ejercicio pleno de nuestro derecho a la salud. Esta es una lucha que viene de mucho antes y que va a durar mucho tiempo hacia adelante. Pero es una lucha que creemos que es importantísima para tener un país que realmente sepa llamarse nación. Yo les he traído una presentación sobre aspectos de la reforma y la salud materna, pero quisiera partir de un hecho que puede orientar y explicar un poco qué es lo que está en juego en realidad cuando hablamos de salud, del derecho a la salud en nuestro país. Por eso me he permitido comenzar con el siguiente caso. Ahí ustedes ven. Es una pregunta el título: si responde la reforma a la atención de la salud materna. Y he querido ir a el caso del sector privado y las cesáreas, porque ahí se refleja mucho de la injusticia y de cómo el sistema, cuando ve a la salud como un objeto de mercado, afecta los derechos de las mujeres y de la maternidad, finalmente, que es, coincidiremos todos, uno de los momentos más importantes de las sociedades y de los humanos. O sea, la maternidad es el símbolo por excelencia de nosotros como trascendencia, y en muchos casos, lamentablemente, esto se convierte también en un negocio. Este es un estudio que fue publicado hace 4 años o 5 años por el Consorcio de Investigación Económica y Social, que se llama ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con los pactos por cesárea? Y ahí ustedes pueden ver en esa lámina cómo, a partir del ingreso de las entidades prestadoras de salud, las EPS, a fines de los años 90, el índice de cesáreas se incrementa notablemente. Ahí están los indicadores, ¿no? Las cesáreas que deberían en el sector público, en la flechita de abajo, y las cesáreas en el sector privado. ¿Qué pasó? ¿Las mujeres cambiaron su naturaleza biológica a partir de una ley? No. Lo que pasó es que la ley esta de la modernización de la seguridad social y la entrada de las EPS ha permitido incentivos perversos. Por eso nosotros creemos que la responsabilidad en salud de las autoridades de salud y del Estado no es solamente con los afiliados al CIS, ni con los afiliados a E-Salud, sino con todos los peruanos. Eso es algo que desde nuestro punto de vista esta reforma no abarca. Entonces nos concentramos o en los afiliados al CIS, que tienen todo el derecho de tener la misma atención que los de salud y que la mejor clínica privada. Pero ese enfoque hace dejar de lado otra gran problemática, que es que, por ejemplo, capas medias son afectadas directamente con este fenómeno. Y ahí está el otro indicador muy interesante, que es cómo se ha incrementado ya efectivamente las cesáreas en las EPS. Creemos entonces que hay un sesgo del gobierno y del Ministerio de Salud porque, ya entrando un poco a la reforma, no se cuenta con una visión de sistema, se obvia la necesidad de enfrentar intereses económicos, porque las EPS, o las farmacéuticas, o las grandes compañías de seguros, cadenas de clínicas, bancos que ahora están comprando las clínicas y tienen también a los financiadores, no han dicho nada de la reforma. No han dicho nada porque no les afecta. Si les afectara en algo a los grandes intereses económicos la reforma del sector salud,
ya hubieran puesto el grito en el cielo. ¿Quiénes son los que están poniendo el grito en el cielo con la reforma? No son las empresas, son los gremios, son organizaciones también, que estamos viendo que esta reforma no está conduciendo a una ruta cierta para llegar a un sistema en el que el derecho exista como tal. Y ahí, como señalo, se carga la responsabilidad en los trabajadores de salud y no en el sistema, y se desconoce la participación social y gremial en la construcción de las políticas de salud de nuestro país. Y ahí están las consecuencias de todo este desinterés de nuestro Estado y de sus entidades. Este es un estudio que solo toma un año. 6.700.000 es lo que produce de ingresos llevar a 13.000 mujeres al año en las entidades privadas a cesáreas innecesarias. Ahí está la cifra. Esa es la explicación. No es la necesidad en ese momento de la cesárea. La explicación son los millones de dólares que la salud como negocio significa en nuestro país con algo tan pero tan importante como la maternidad. Nosotros no podemos aceptar eso. Y una autoridad de salud o la superintendencia de salud, lo primero que debería hacer, o en paralelo a todos los demás requerimientos, es enfrentar esto. Por ejemplo, es por poner un ejemplo, porque esto lo podemos trasladar al cáncer, porque lo podemos trasladar a los laboratorios que lucran con los medicamentos como el VIH y a tantos otros sectores. Entonces, por eso creemos que hay un sesgo que se explica por el ingreso económico. Y esas son frases tomadas del propio estudio, ¿no? Que son clarísimas, ¿no? Están ahí, y el estudio está en internet, pueden colocar, y es un estudio que realmente ha marcado un hito en el país y que no lo conocen muchos, y es una pena. Ojalá que ahora sea más visitado. Sobre esa base, estimadas profesionales, nosotros nos planteamos que una reforma en salud debería incorporar al menos estos 5 elementos. Un proceso de cambios en la estructura del poder en salud, en la participación, en la decisión, la sostenibilidad del financiamiento, porque el financiamiento puede aumentar, como aumenta progresivamente en relación al presupuesto que crece, el financiamiento crece, pero la necesidad es mucho mayor. Entonces, por eso debe haber una ruta financiera sostenible, clara, en la que los peruanos podamos saber que de acá a 10 años, por decir una fecha, o de acá a 8 años, vamos a cumplir con las obligaciones que tiene la Seguridad Social y el SIS, que son nuestros prestadores en la actualidad. Creemos en una igualdad en el acceso. Igualdad. Los peruanos nacemos en nuestro país, somos ciudadanos de nuestro país y nuestro sistema de salud no pueden discriminarnos por trabajadores o por pobres. Eso tenemos que superarlo ya. No va a ser de un día a otro, pero tiene que ser el principio de reconocimiento del derecho. Tiene que haber un reordenamiento adecuado del aparato institucional, de la organización y de la gestión del sistema, que todos reconocemos que es muy limitada y débil. Y en medio de eso, quizá en algunos componentes de los 23 decretos legislativos pueda haber elementos que van hacia ese tercer punto. Por ejemplo, el tema de las redes o el tema del Instituto de Gestión Hospitalaria. Pero el asunto es cómo se va a enfocar. Por eso estamos exigiendo como Foro Salud la prepublicación de los reglamentos. Ya hicieron la discusión de los lineamientos de la reforma a escondidas. Ya hicieron los 23 decretos legislativos entre gallos y medianoche. Y siempre dicen que están dispuestos al diálogo y a los aportes. Bueno, ahora que lo demuestren y prepubliquen los reglamentos. Por el plazo que la ley da 15 días, para ver qué hay detrás. No que después ya con los reglamentos publicados, vamos a venir acá a exponerlos. Eso es una de risa. Tiene que ser antes, para ver si los pocos elementos que dentro de esas propuestas podrían contribuir a reordenar, organizar mejor el sistema, están yendo en una lógica de eco. Hasta la información que nosotros tenemos no sería así. No sería así, sino que se estaría siguiendo en la misma lógica. Y una reforma implica prácticas, un cambio, el proceso de cambios en las prácticas de la salud, en las prácticas que tienen que ver con los hábitos, etcétera, etcétera. No en la corresponsabilidad como se está planteando, sino en las prácticas, que es algo mucho más amplio. Teniendo en cuenta esas consideraciones que nosotros ya veíamos
venir fue que votamos en contra de la aprobación de los lineamientos de reforma, porque como Foro Salud nosotros estamos en el Consejo Nacional de Salud como representantes de las organizaciones de la sociedad civil, y ese es el acta de la votación del 4 de julio del año pasado, en la cual nuestra organización fue la única que se manifestó en contra. Y aquí hay una breve trayectoria del modelo de salud que explica muchas cosas: la Constitución, la Ley General de Salud, el ingreso de las EPS, la implementación del SIS, la Ley de Aseguramiento y básicamente la reforma del 2013, que es una reforma para mantener o consolidar, hacer más operativa la Ley del Aseguramiento Universal. Pero también en 2013 han comenzado a suceder cosas como una articulación mayor entre organizaciones y gremios. Y como vemos ahí, los únicos países que tienen un modelo de aseguramiento universal en Latinoamérica, con su variante, pero de aseguramiento universal con segmentación de la población, con fragmentación de la prestación y con fondos diversos, son esos 4. Y los 4 países justamente tienen esa pobre recaudación tributaria. No es casual que nuestro sistema sea muy parecido al de México, Chile, Colombia y el peruano. Y ahí está el financiamiento público del financiamiento de la salud, en estos 3 minutos que quedan, para el año pasado en el Perú. Esa es la realidad. El principal financiador de la salud en nuestro país es nuestro bolsillo. Somos nosotros. A pesar de que financiamos indirectamente a través de los impuestos o de la planilla, encima gastamos esas cantidades. Y ahí está. Y los seguros privados están creciendo como la espuma. 2.000 millones de soles ya van a los seguros privados para 800.000 personas. Casi el doble del presupuesto del SIS, que es para 12 millones de peruanos. ¿Cuál es la alternativa que nosotros planteamos? Un sistema universal, con 3 principios. Universalidad por ciudadanía, no por seguro. No queremos un sistema de seguros. No queremos un viceministerio de seguros como el que hay ahora. Queremos que lo que nos dé el derecho sea nuestra ciudadanía, nuestro DNI, nuestra condición de peruanos. La integralidad en las atenciones de la salud. No que te atiende una cosa y de la otra no, y que pegas por aquí y el lado por allá. No, la integralidad de las atenciones. Porque la salud es un cuerpo entero. Y la solidaridad en el financiamiento. Y la distribución del financiamiento generado por las contribuciones a la seguridad social y por los impuestos, como es en este momento. Y transitar hacia una responsabilidad, un fondo único en un mediano plazo, sí, porque así funcionan los sistemas del mundo, con fondos únicos o mancomunados. Y los atributos del sistema, que se confunden a veces con los principios, tienen que ser la buena gestión, la calidad, el beneficio de usuarios, pacientes y trabajadores, participación del sector privado si se quiere, pero regulada, lo que no se está dando ahorita con las APPs. Descentralizado y participativo, y establecer las brechas reales en todos los campos. Tenemos que romper la inercia, abrir nuestros sistemas públicos. Nuestros 2 sistemas están cerrados, por la planilla o por la pobreza. Quien no está en planilla y quien no es pobre, nadie lo protege. Nadie lo protege. Y le da un cáncer o lo que fuese y nadie le va a financiar un sol. Eso no puede ser. Hay que comprometer la atención integral, elevar la calidad y tener los per cápitas del SIS y de salud, para ver cuánto nos cuesta y lo multiplicamos por 30 millones de personas. Y esa es tu brecha real. ¿Y cómo llegamos hacia ella? Lo podemos discutir. ¿Y un sistema único? Sí, un sistema único en lo que se da a la población. Todos tienen que recibir lo mismo. En ese sentido nosotros vemos la unicidad. Y bueno, para terminar, hay una comparación, un cuadrito ahí que lo puedo dejar si ustedes gustan, entre la reforma de salud de Ecuador y de Perú. Porque a veces nos dicen, no, pero lo que ustedes dicen en Suecia, en Finlandia, en estos países, no, acá, arribita. Pasando Aguas Verdes, o pasando Nambay, ahí está Ecuador. Eso es lo que está sucediendo en Ecuador. Los privados tienen la obligación de atender a los pacientes de servicio público a tarifas que pone el Estado. Por ejemplo, para decir algo, se ha duplicado el sueldo de los profesionales de la salud. Ha habido una serie de tensiones y discusiones, sí, es cierto. Ha habido incremento de horas de trabajo, sí, es cierto. Pero está sucediendo, pues está haciendo. Están repatriando a los profesionales que se han ido. Y han logrado anular los pagos. Nadie paga en Ecuador
por ingresar a un servicio público. Se acabó. La excepción es pagar. Los sistemas de salud del mundo no cobran, porque así tú cobres 1 sol o 8 soles como en el CISOL, eso ya es un incentivo a la mercantilización, a ponerle precio a lo único que es nuestro cuerpo y la salud. Entonces, para terminar, amigos, amigas, compañeros, no hay otro camino para poder construir un sistema universal de salud, un sistema donde el derecho se reconozca, que hacerlo todos juntos. Solos no vamos a poder. Ni los médicos por un lado, ni las obstetras por el otro, ni las enfermeras, ni la FENURSA, ni las organizaciones sociales, ni los pacientes. No se va a poder. Esto es un llamado desde nuestra organización a que sumemos todos los esfuerzos, todos nuestros grandes o pequeños recursos, porque este es el momento, no es otro. Este es el momento con el cual se define cada vez más un ingreso del mercado y de sus lógicas, como hemos visto en las cesáreas, a nuestro sistema de salud, APPs, etc., o recuperamos y revertimos el sentido de lo público, de nuestro sistema que nos pertenece, nuestros 7.800 establecimientos del MINSA, los 400 de salud son nuestros y los tenemos que defender desde nuestra perspectiva. Eso es lo que nosotros queríamos exponerles en estos breves minutos, hacerles el llamado a ello y colaborar en todo lo posible con su colegio, con su profesión y con todos los demás a los cuales ustedes consideren que podemos hacer. Muchas gracias.